La sociedad ama a los monstruos, pero desprecia a los tontos. Llamaban a Marcus la vergüenza del duque, un hombre adulto que coleccionaba mecanismos de relojería rotos. Se quedaba mirando las tablas del suelo mientras el resto de Londres bailaba. Susurraban que estaba maldito, que era contagioso. Así que lo dejaban en un rincón. Era un chiste al que señalar desde detrás de abanicos de seda pintados. Hasta que Beatrice se hartó. Ella no quería al duque, quería a un hombre decente, y estaba a punto de sacarlo a bailar. El salón de baile olía a cera quemada, a agua de lavanda rancia y a desesperación. Beatrice Hulling estaba de pie cerca de las pesadas cortinas de terciopelo de la pared sur. Le dolía la espalda contra las rígidas varillas de un corsé. Un corsé que llevaba 3 años pasado de moda. Tenía 26 años. En la brutal y silenciosa matemática de la sociedad londinense, ya era un fantasma. Una solterona con una dote modesta. La llevaban únicamente para acompañar a su prima más joven y bonita, Clara. Era un papel que Beatrice aceptaba con una gracia cínica. Ella prefería los márgenes del salón. Desde los márgenes se podían ver los dientes de todos. El baile anual de primavera del Duque de Westford era la cumbre de la temporada. Su excelencia, George Pendleton, estaba en lo alto del salón. Irradiaba esa autoridad natural que otorgan 10.000 acres y un título antiguo. Era apuesto de una manera severa, de mandíbula afilada. Las debutantes lo rodeaban como moscas a un tarro de miel. Se reían demasiado alto de chistes sin gracia. Se abanicaban aunque la corriente de las puertas de la terraza era bastante fría. Beatrice tomó un sorbo de su limonada aguada. Su mirada pasó de largo al duque, a las sedas arremolinadas y a los candelabros brillantes. Estaba mirando hacia la alcoba. Escondido detrás de un enorme helecho importado, estaba Marcus. Estaba encajado en un espacio claramente diseñado para mantenerlo oculto. Era el hermano mayor del duque, el hombre que debería haber sido el duque. Marcus Pendleton tenía 30 años. Tenía los mismos hombros anchos y el pelo oscuro que su hermano. Pero el parecido terminaba en el momento en que se movía, o más bien, en el momento en que no lo hacía. Mientras George dominaba el salón, Marcus permanecía completamente rígido en una pequeña silla dorada. Sus manos, cubiertas con gruesos guantes de cuero, a pesar del calor sofocante, estaban fuertemente entrelazadas en su regazo. Sus ojos estaban fijos en el suelo de parqué. Seguía los patrones geométricos de la veta de la madera con una intensidad frenética. La sociedad lo llamaba simple. Beatrice llamaba a la sociedad una jauría de perros salvajes. Observó cómo un grupo de jóvenes lores y damas se acercaba a la alcoba. Lord Harrington, un hombre cuyas deudas de juego eran un secreto a voces en todos los clubes de St. James, se inclinó para susurrarle algo a la señorita Lytton. La señorita Lytton soltó una risita. Cerró su abanico de golpe y lo apuntó hacia Marcus. «He oído que no sabe ni su propio nombre», dijo la señorita Lytton. Su voz se oyó por encima del cuarteto de cuerda. «He oído que mordió a una doncella que intentó quitarle el abrigo», respondió Harrington, con una sonrisa burlona. «Un salvaje. De verdad, el duque es un santo por no encerrarlo en un manicomio». Marcus no levantó la vista, pero Beatrice vio cómo se encogían sus anchos hombros. Vio cómo sus dedos enguantados se clavaban en la tela de sus pantalones. Retorcía la fina lana hasta que sus nudillos se pusieron blancos. No era sordo, no estaba ausente, estaba atrapado. Una punzada de ira se encendió en el pecho de Beatrice. Era un sentimiento familiar, un carbón ardiente que llevaba consigo en cada temporada, cada baile, cada conversación educada y forzada. Harrington se acercó a la alcoba. Sostenía una copa de vino tinto oscuro. Se tambaleaba, ligeramente borracho, disfrutando del público que estaba reuniendo. «Veamos si habla, ¿de acuerdo?», murmuró Harrington. Dio otro paso, fingiendo tropezar con el borde de la alfombra. Con un jadeo fuerte y teatral, Harrington inclinó su copa. El vino salpicó el suelo pulido. Se detuvo a escasos centímetros de las botas negras y lustradas de Marcus. La pesada copa de cristal golpeó la madera con un crujido agudo y violento. Marcus se sobresaltó violentamente. Se tapó los oídos con las manos. Apretó los ojos con fuerza.
Un sonido bajo y entrecortado escapó de su garganta. No era un grito. Era el sonido de un hombre intentando bloquear físicamente el mundo. La pequeña multitud estalló en risas contenidas y crueles. «¡Mírenlo!», se burló Harrington. «Le asusta un vaso. El linaje de los Pendleton está claramente contaminado». Beatrice no pensó. El cinismo que normalmente la mantenía anclada a la pared se evaporó. Fue reemplazado por una furia fría y cegadora. Dejó su vaso de limonada en la bandeja de un sirviente que pasaba con un ruido seco. Se alejó de las cortinas de terciopelo. No miró a su prima. No miró al duque, que estaba conversando al otro lado del salón. No se daba cuenta del tormento de su hermano. Beatrice simplemente caminó. Se movió entre la multitud con la precisión de un cuchillo cortando seda. Ignoró los bufidos indignados de las damas de la alta sociedad al pasar junto a ellas sin una reverencia. Su descolorido vestido esmeralda rozó los blancos y pasteles impolutos de las favoritas de la temporada. Hipócritas, pensó, con la mandíbula apretada. Todos y cada uno de ellos. Harrington golpeaba a sus perros de caza. La señorita Lytton mantenía una escandalosa aventura con un varón casado. Todo el salón se estaba pudriendo por dentro. Y aún así, se atrevían a burlarse de un hombre simplemente porque su mente necesitaba un mapa diferente para navegar por el mundo. Rompió el círculo de curiosos. Harrington se giró, con una sonrisa de suficiencia todavía en su rostro sonrojado. «Señorita Holling», dijo Harrington, fingiendo sorpresa. «Cuidado, no se acerque demasiado. La criatura se asusta con facilidad». Beatrice se detuvo frente a él. No levantó la voz. No lo necesitaba. «Lord Harrington», dijo ella, con un tono tan seco como un hueso triturado. «Me maravilla que pueda permitirse un vino tan fino solo para tirarlo al suelo. Sobre todo, teniendo en cuenta que le debe 300 libras al abogado de mi padre». Las risas cesaron. El rostro de Harrington perdió el color. Luego se sonrojó con un carmesí moteado y feo. «¿Cómo se atreve? Le sugiero que llame a un lacayo para que limpie su desastre», interrumpió Beatrice, clavándole la mirada. «Antes de que encuentre al duque y le pregunte si le gusta que sus invitados destrocen su hogar ancestral». Harrington abrió la boca y luego la cerró de golpe. Miró a su alrededor. La diversión había desaparecido, reemplazada por el profundo y aterrador miedo al escándalo social. Dio media vuelta y se marchó furioso. El resto de los buitres se dispersó rápidamente, encontrando de repente fascinante el fresco del techo. Beatrice se quedó sola frente a la alcoba. Respiró hondo, dejando que la ira se calmara, suavizando los bordes de su compostura. Se giró para mirar a Marcus. No se había destapado los oídos. Tenía la cabeza inclinada, y su respiración era superficial y rápida. De cerca, era impresionante. Los ángulos duros de su rostro no estaban suavizados por las sonrisas educadas y practicadas que llevaban los otros hombres. No había artificio en él. Beatrice dio un paso adelante, con cuidado de no proyectar una sombra sobre él. No habló de inmediato. Le dio un momento. Esperó hasta que el frenético subir y bajar de su pecho comenzó a calmarse. Lentamente, Marcus bajó las manos. No levantó la vista hacia su cara. Su mirada permaneció fija en el dobladillo de su descolorido vestido esmeralda. «El patrón geométrico», dijo Marcus. Su voz era un barítono profundo y ronco, nada acostumbrado a la acústica de un salón de baile. Sonaba como grava raspando sobre terciopelo grueso. Beatrice parpadeó, momentáneamente desconcertada. «Disculpe, el suelo», dijo Marcus, señalando la madera del parqué con un dedo cubierto de cuero grueso. «Es una teselación de hexágonos regulares, pero el vino...» Miró el charco rojo cerca de su bota. El líquido rompe la simetría. Es sumamente incorrecto. Sonaba genuinamente angustiado por el patrón roto. Beatrice miró el suelo y luego a él. Una pequeña sonrisa genuina apareció en las comisuras de su boca. «Tiene toda la razón, señor Pendleton», dijo Beatrice suavemente. «Es terriblemente incorrecto. Arruina el diseño». Marcus levantó la cabeza de golpe. Por una fracción de segundo, sus ojos se encontraron con los de ella. Eran de un gris sorprendente y penetrante. Nítidos, claros
y profundamente sorprendidos de que ella estuviera de acuerdo con él. La orquesta al otro lado del salón tocó un acorde fuerte, señalando el comienzo de una nueva serie de bailes. Beatrice tomó su decisión. «Señor Pendleton», dijo Beatrice. Su voz era firme, cortando el creciente zumbido de los violines. Marcus volvió a bajar la mirada hacia sus zapatos. Comenzó a frotar el pulgar de su guante derecho sobre los nudillos del izquierdo. «George dice que no debo hablar con los invitados. George dice que debo quedarme junto al helecho hasta que llamen al carruaje a las 2 en punto. No soy una invitada», mintió Beatrice con suavidad. «Soy una molestia». «Pregúntele a cualquiera». Marcus frunció el ceño. «Una molestia es una persona desagradable o irritante». «¿Es usted desagradable?» «Con frecuencia», respondió ella. Un pequeño, casi imperceptible resoplido de aire escapó de su nariz. Podría haber sido una risa. «No me gusta este salón», declaró Marcus sin rodeos. «Hay demasiado ruido. El candelabro tiene 342 cristales. Si se cae, aplastará a un mínimo de 8 personas. Entonces probablemente deberíamos alejarnos de él», sugirió Beatrice. La música creció. Era una danza campestre, estructurada, predecible. Beatrice reconoció la melodía. «Señor Pendleton», dijo ella, dando medio paso más cerca. Se aseguró de mantener las manos estrictamente a los costados. «¿Me haría el honor de acompañarme en este baile?» Marcus se quedó helado. Sus manos dejaron de moverse. Miró el dobladillo de su vestido como si de repente se hubiera incendiado. «Bailar, de pie», corrigió ella suavemente. «No puedo», lo dijo rápidamente, con una nota de pánico creciente en su voz ronca. «No estoy preparado para el primer baile». George dijo que el primer baile es para el duque. Ya es el cuarto baile. Entonces bailaremos el cuarto. Marcus negó con la cabeza. Un movimiento rígido y brusco. No sé. La conversación, el tiempo, los caballos. Enumeró los temas como si fueran un idioma extranjero que no había logrado aprender. «Y no me gusta el contacto». Levantó ligeramente su mano enguantada. «La piel es demasiado cálida. Quema». Beatrice no insistió. No sintió lástima por él. Simplemente buscó una solución. Metió la mano en el pequeño bolso de cuentas que colgaba de su muñeca. Sus dedos se cerraron alrededor de un pañuelo de lino limpio y planchado. Lo sacó y lo sostuvo por una esquina, extendiendo la esquina opuesta hacia él. «Sin contacto», dijo Beatrice. «Usted sujeta un extremo. Yo sujetaré el otro. La tela servirá de puente». Marcus miró el cuadrado blanco de lino. Miró la mano de ella, suspendida firmemente en el aire. «¿Y la conversación?», preguntó él con cautela. «No tenemos que hablar del tiempo», prometió Beatrice. «De hecho, lo prohíbo. Puede hablarme de los patrones del suelo. O puede contar los pasos. Me han dicho que tengo un ritmo terrible, así que contar sería de gran ayuda». Marcus lo consideró. La lógica le atraía. Lentamente, extendió la mano. Sus gruesos dedos enguantados pellizcaron la misma esquina del pañuelo. La tensión en la tela se mantuvo firme entre ellos. 1, 2, 3, paso, murmuró Marcus, probando las palabras. «Exacto», dijo Beatrice. Dio un paso atrás, tirando suavemente de él por la atadura del lino. Marcus dudó, con sus botas cerca del vino derramado. Luego, con cuidado, rodeó la simetría rota del charco y la siguió, saliendo de detrás del helecho. En el momento en que pisaron la pista de baile, una onda física recorrió el salón. Comenzó con un jadeo de Lady Danbury, luego un susurro agudo de un grupo de damas de la alta sociedad. El sonido se extendió hacia afuera como una piedra arrojada a un estanque en calma. Una ola de cabezas girando y ojos muy abiertos. La charla educada se apagó, reemplazada por un repentino y pesado silencio, salvo por la orquesta, que vaciló durante medio compás antes de que el violinista principal los obligara a continuar. Beatrice los ignoró. Mantuvo sus ojos completamente en Marcus, manteniendo su mirada en el espacio justo debajo de su clavícula. Llegaron al borde de los bailarines, formando las filas. «¿Listo?», preguntó Beatrice en voz baja. Marcus asintió rígidamente una vez. 1, 2, 3.
susurró. El baile comenzó. No era un vals romántico y fluido. Era una danza campestre que exigía movimientos precisos, girando y dando pasos a tiempo. Marcus se movía con una exactitud sorprendente. Estaba rígido, su postura era recta como una vara, pero no perdió ni un solo compás. Calculó la distancia entre él, Beatrice y las parejas a su lado con perfección mecánica. Entre ellos, el pañuelo blanco subía y bajaba, una pequeña bandera de desafío en un mar de sedas y terciopelos. 4, 5, giro, murmuró Marcus. Sus ojos seguían el techo, las paredes, el espacio entre los bailarines, computando la geometría de la sala para asegurarse de no chocar con nadie. Beatrice igualó su ritmo. Sintió una repentina y feroz oleada de triunfo. Se movían perfectamente juntos. No necesitaba que él le susurrara palabras dulces al oído. Necesitaba exactamente esto, la realidad honesta y sólida de un hombre que decía exactamente lo que pensaba y hacía exactamente lo que prometía. «Que miren», pensó, levantando la barbilla desafiante al ver los rostros que los miraban fijamente. «Que vean». Pero al otro lado del salón, el duque de Westford finalmente había notado el silencio. George Pendleton se abrió paso entre la multitud, su imponente figura cortando el paso a las debutantes, que se apartaron de inmediato. Cuando vio a su hermano en la pista de baile, conectado a una mujer por un trozo de lino, el color desapareció de su rostro, solo para ser reemplazado por un rojo oscuro y atronador. Beatrice vio a George moverse hacia la pista. El duque parecía aterrorizado, parecía furioso. Parecía un hombre que creía que su secreto familiar más oscuro estaba siendo exhibido para diversión de la alta sociedad. La música alcanzó su crescendo final. Marcus retrocedió exactamente 2 pies y soltó su extremo del pañuelo. No hizo una reverencia, simplemente se irguió y soltó un largo y profundo suspiro. Como si acabara de correr una milla. La geometría fue adecuada, declaró Marcus. Fue perfecto, señor Pendleton, dijo Beatrice, con el corazón martilleándole en las costillas. Antes de que Marcus pudiera responder, una mano pesada se aferró a su hombro. «¡Marcus!», una voz restalló como un látigo. George estaba a su lado, con el pecho agitado, sus ojos ardiendo con una mezcla de terror e ira. Miró a su hermano, revisándolo frenéticamente como si Marcus hubiera sido agredido físicamente. Luego, el duque dirigió su furiosa mirada hacia Beatrice. «¿Qué significa esto?», exigió George, con voz baja y peligrosa. «¿A qué juego está jugando con él?». La música se había detenido, y aunque la orquesta había comenzado a afinar inmediatamente para la siguiente pieza, nadie se movía. Todo el salón de baile se había movido sutilmente. Cientos de cuerpos se inclinaban hacia adentro para presenciar la inminente explosión. Beatrice se mantuvo firme. Era una solterona con una pequeña dote, enfrentándose a uno de los hombres más poderosos de Inglaterra. Según todas las métricas sociales, debería haberse hundido en una profunda reverencia y suplicado perdón. En cambio, dobló tranquilamente su pañuelo y lo guardó de nuevo en su bolso. «Estábamos bailando, Su Excelencia», respondió Beatrice, con voz firme y clara. «Es lo habitual en un baile». George apretó tanto la mandíbula que un músculo se contrajo en su mejilla. Se interpuso entre Beatrice y Marcus, protegiendo físicamente a su hermano. «Mi hermano no baila. No comprende las complejidades sociales de este entorno. Lo está poniendo en ridículo». «Yo no lo puse en ridículo», replicó Beatrice, bajando la voz a un susurro áspero, para que solo ellos 3 pudieran oír. «Lo hicieron sus invitados. ¿O acaso no vio a Lord Harrington arrojándole vino a los pies mientras usted estaba ocupado atendiendo a la corte?» George parpadeó, momentáneamente desconcertado. Miró las botas de Marcus, notando por primera vez la leve salpicadura de rojo oscuro en el cuero pulido. Un destello de pura culpa cruzó el rostro del duque, rápidamente enmascarado por una ira defensiva. «Ese es mi problema», espetó George. «No el suyo». «Usted es la señorita Hulling, ¿no es así? La hija de Thomas Hulling», lo dijo como una acusación. Estaba calculando su valor, sus motivos. «Si cree que exhibir a mi hermano por el salón la hará ganarse el favor de mi familia,
o asegurarle algún tipo de patrocinio. No me insulte, interrumpió Beatrice, dando un paso adelante. La pura audacia de interrumpir a un duque hizo que George se congelara. No tengo ningún interés en su patrocinio, su excelencia, y ciertamente no tengo ningún interés en usted. Vi a un hombre siendo acorralado por chacales, mientras su hermano, su supuesto protector, lo ignoraba. Le ofrecí un baile. Él aceptó. No hay ninguna conspiración aquí, solo decencia humana básica. Un concepto que parece completamente ajeno a este salón. George la miró, genuinamente sin palabras. Las mujeres no le hablaban de esa manera. Lo adulaban, se sometían, codiciaban. No lo sermoneaban con ojos llenos de fuego cínico. Abrió la boca para ordenarle que saliera de su casa. George, la voz grave y ronca detuvo al duque en seco. George se giró. Marcus había salido de detrás de él. Ya no miraba al suelo. Miraba a su hermano. Su postura era rígida. Sus manos se apretaban y se abrían a los costados, señalando su creciente angustia, pero su voz era firme. «No la eches, George», dijo Marcus. El rostro de George se suavizó al instante. Su ira se desvaneció en una profunda ansiedad fraternal. «Marcus, por favor, déjame llevarte de vuelta a tus habitaciones. Esto es demasiado ruido para ti. La multitud, el ruido es de 50 decibelios. Lo he contado», interrumpió Marcus, golpeando sus dedos contra su muslo con un movimiento rítmico. «Es ruidoso, pero ella no derramó vino. No señaló con el abanico. Mantuvo el ritmo. 1, 2, 3. Marcus hizo una pausa, forzándose a mirar a Beatrice. Fue solo por un segundo, una conexión fugaz de ojos grises a marrones, pero fue deliberada. Usó una barrera textil para evitar la incomodidad sensorial. Explicó Marcus a su hermano como si presentara un hallazgo científico. Fue una solución muy eficiente. Me gustaría que se quedara. George miró de su hermano a Beatrice. El duque estaba desequilibrado. Su visión del mundo se inclinó de repente. Había pasado 10 años escondiendo a Marcus, convencido de que la sociedad lo masticaría y lo escupiría. Convencido de que Marcus era un niño frágil atrapado en el cuerpo de un hombre. Sin embargo, aquí estaba Marcus defendiendo a una extraña, explicando sus propios límites con una claridad precisa. George se pasó una mano por la cara, pareciendo de repente increíblemente cansado. La fachada invulnerable del duque se resquebrajó, revelando a un hermano mayor agotado. «Señorita», comenzó George, su voz desprovista de su veneno anterior, reemplazada por una cautelosa incertidumbre. «Me disculpo. Soy ferozmente protector con mi hermano. He tenido que serlo. La protección es un escudo, su excelencia», dijo Beatrice suavemente, la ira drenándose de ella al ver el genuino cansancio en los ojos del duque. No una jaula. Esconderlo detrás de un helecho no impide que se burlen de él. Solo les permite hacerlo donde usted no tiene que verlo. George se estremeció. Las palabras dieron en el blanco con una precisión despiadada. «George», dijo Marcus de nuevo, señalando hacia las puertas de la terraza. «El calor irradia a un nivel inaceptable. Requiero la atmósfera exterior». «Por supuesto, Artie», dijo George suavemente. Miró a Beatrice una última vez. Una mezcla complicada de gratitud, sospecha y asombro en sus ojos. «Señorita Hulling, yo le debo una deuda de gratitud. Si hay algo que necesite, solo permítale respirar, su excelencia», respondió ella. George asintió lentamente. Colocó suavemente una mano en el codo de Marcus, un toque que Marcus parecía tolerar de él, y comenzó a guiarlo hacia las puertas de la terraza. Antes de salir al aire fresco de la noche, Marcus se detuvo. Giró rígidamente la parte superior de su cuerpo, mirando por encima del hombro hacia Beatrice, la biblioteca. Gritó Marcus por encima del creciente murmullo del salón de baile. Beatrice parpadeó. «¿Perdón? La biblioteca de esta casa», dijo Marcus, alzando un poco la voz. «Tiene 2412 libros. Muchos tratan sobre ingeniería mecánica y relojería. La geometría de las estanterías es muy agradable. Puede venir a ver la geometría mañana a las 3 en punto». No era una pregunta, era una declaración de hechos, una invitación entregada con la delicadeza romántica de un ladrillo.
Beatrice sintió una risa genuina y espontánea burbujear en su pecho. Por primera vez en 10 años, no estaba fingiendo una sonrisa en un salón de baile. «A las 3 en punto, señor Pendleton», respondió Beatrice. «Traeré una regla para comprobar sus medidas». Marcus asintió rígidamente otra vez. Satisfecho, se giró y desapareció en la noche con su hermano. Beatrice se quedó sola, al borde de la pista de baile. Los susurros habían comenzado de nuevo, esta vez más fuertes. La ruina social que había cortejado sin duda comenzaba a tomar forma en las mentes de las damas de la alta sociedad. Sabía que su tía estaría furiosa. Sabía que podría no recibir nunca más una invitación a una reunión educada. Se alisó la parte delantera de su descolorido vestido esmeralda. No le importaba. Por primera vez en su vida, Beatrice Hulling tenía algo que esperar para el día siguiente. La residencia de los Pendleton en Grosvenor Square era un monumento al dinero antiguo. No necesitaba gritar su riqueza. Simplemente se recostaba en pesada piedra de Portland y desafiaba a los transeúntes a sentirse adecuados. Beatrice llegó exactamente a las 3 menos 2 minutos. Llevaba un traje de paseo azul marino oscuro, despojado de cintas o encajes innecesarios. Había pasado la mañana soportando un sermón abrasador de su tía Agatha sobre el completo suicidio social que había cometido la noche anterior. Su prima Clara había llorado. Beatrice se había comido su tostada y había salido de casa. Un lacayo abrió la pesada puerta de roble antes de que ella pudiera siquiera levantar el llamador de latón. No pareció sorprendido de verla. «Señorita Hulling», dijo el mayordomo, apareciendo desde las sombras del cavernoso vestíbulo. Era un hombre mayor, de espalda rígida, su rostro una máscara de neutralidad practicada. Su excelencia se encuentra actualmente en su club. Sin embargo, el señor Pendleton dejó instrucciones explícitas de que se le permitiera entrar a la biblioteca exactamente a las 3. El mayordomo sacó un reloj de bolsillo de plata de su chaleco, comprobando la esfera. «Es usted puntual, señorita». «Fui amenazada con una regla, señor Hodges», respondió Beatrice secamente. «No me atrevía a llegar tarde». Un pequeño tic microscópico ocurrió en la comisura de la boca del mayordomo. «En efecto, sígame». La biblioteca estaba en la parte trasera de la casa, lejos del traqueteo de los carruajes en los adoquines. Cuando Hodges abrió las pesadas puertas dobles, Beatrice sintió que se le cortaba la respiración. No era una habitación, era una catedral de papel y cuero. 2 pisos de estanterías de caoba del suelo al techo rodeaban el enorme espacio. Una escalera de caracol de hierro forjado conducía a un entresuelo. El sol de la tarde entraba a raudales por altas ventanas arqueadas, atrapando las motas de polvo que bailaban en el aire. En el centro de la habitación, sentado en un enorme escritorio de socios, estaba Marcus. No llevaba la rígida ropa formal de la noche anterior. Llevaba una simple camisa de lino blanca, con las mangas arremangadas por encima de los codos, revelando antebrazos gruesos y musculosos. Un delantal de cuero protegía sus pantalones. El escritorio estaba cubierto con lo que parecía el resultado de una explosión en una joyería. Cientos de diminutos engranajes de latón, resortes, tornillos y placas de metal estaban dispuestos sobre paños de terciopelo verde oscuro. Marcus sostenía una lupa en su ojo derecho. Manipulaba un par de pinzas con una precisión aterradora, bajando un engranaje no más grande que una lenteja en la carcasa hueca de un reloj de carroza. No levantó la vista cuando la puerta se cerró. «Llega usted 45 segundos antes», dijo Marcus. Su voz ronca se oyó fácilmente en la silenciosa habitación. «Mis disculpas», dijo Beatrice, caminando lentamente hacia el escritorio. Se detuvo a una distancia respetuosa, con cuidado de no proyectar una sombra sobre su espacio de trabajo. «Puedo esperar en el vestíbulo 45 segundos si eso restablece el equilibrio». Marcus hizo una pausa, dejó las pinzas con cuidado y se quitó la lupa del ojo. La miró. Sus ojos grises escanearon su vestido azul marino, trazando las líneas nítidas y sin adornos de la tela. «No», decidió Marcus. «El azul marino absorbe la luz de forma diferente al verde esmeralda. Es aceptable».
Señaló una silla de madera colocada en el lado opuesto del escritorio. Estaba perfectamente alineada con el borde de la alfombra. «Puede sentarse». Beatrice se sentó. Miró el desorden de componentes metálicos. «Admito, señor Pendleton, que cuando mencionó la relojería, no me di cuenta de que los construía usted mismo». «Yo no los construyo», corrigió Marcus con un toque de frustración en su tono. «Los arreglo. La gente es descuidada. Aprietan demasiado los resortes. Los dejan caer. Esperan que el tiempo siga corriendo sin mantenimiento. Es sumamente ilógico». Volvió a coger las pinzas. Esto pertenecía a Lord Danbury. Lo arrojó contra una pared porque llegaba tarde a un tren. El resorte principal se rompió. La rueda de escape perdió 3 dientes. ¿Y usted los está reemplazando? He fresado dientes nuevos esta mañana, dijo Marcus, volviendo a centrarse en la diminuta carcasa. Requiere limar el latón a una tolerancia de 1/100 de pulgada. Si es incorrecto, el péndulo se atascará. El tiempo se retrasará. Será un mentiroso. Beatrice lo observó trabajar. Sus manos, que se habían retorcido tan violentamente de pánico la noche anterior, eran ahora las más firmes que había visto jamás. Había una profunda y tranquila paz en él, cuando se enfrentaba a un problema que tenía una respuesta lógica y definitiva. ¿Arregla muchas cosas para la alta sociedad?, preguntó Beatrice. «Solo las cosas que rompen», murmuró Marcus, lo cual es una cantidad considerable. Trabajó en silencio durante 20 minutos. La mayoría de los hombres habrían sentido la necesidad de llenar el aire con charlas educadas y sin sentido. Marcus no sentía tal obligación, y Beatrice encontró el silencio profundamente reconfortante. No tenía que actuar, simplemente se sentaba, observando a un maestro artesano devolver la vida al metal muerto. «He traído algo», dijo Beatrice finalmente. Metió la mano en el bolsillo y colocó un pequeño objeto de plata deslustrada en el borde del terciopelo verde. Era un reloj de bolsillo, severamente abollado, con la esfera de cristal destrozada. Marcus se detuvo. Miró el objeto. Lentamente extendió la mano y lo cogió. Lo giró en sus grandes manos, examinando el daño. «La carcasa está aplastada», diagnosticó Marcus. «El resorte de equilibrio probablemente esté torcido sin posibilidad de reparación». «¿Cómo sucedió?» «Perteneció a mi padre», dijo Beatrice. Su voz se mantuvo plana, desprovista del temblor sentimental que las mujeres de la sociedad solían emplear. «Murió cuando yo tenía 19 años. El médico lo dejó caer sobre el hogar de piedra después de declarar la hora de la muerte. Lo guardé, pero nunca tuve los fondos para llevarlo a un relojero adecuado». Marcus miró del reloj a Beatrice. Procesó la información. No había piedad en su mirada. La piedad era una emoción inútil para Marcus. Él trataba con hechos. «Está roto», dijo Marcus. «Sí, lo arreglaré. No puedo pagarle, señor Pendleton». Marcus frunció el ceño. Parecía genuinamente confundido por la afirmación. «No necesito su dinero. Necesito un problema que resolver. Esto es un problema. El tren de engranajes está gravemente comprometido». Colocó el reloj de su padre con cuidado en una bandeja de madera separada. «Tardará aproximadamente 3 semanas». «Gracias», dijo Beatrice en voz baja. Marcus asintió brevemente. Cogió su lupa. «Debe volver el jueves a las 3 en punto. Necesitaré mostrarle el progreso. Los mecanismos internos estarán expuestos. Es visualmente óptimo». Beatrice sonrió, una expresión genuina y cálida que arrugó las comisuras de sus ojos. «Estaré aquí, señor Pendleton, el jueves a las 3. Para la tercera semana». Los rumores habían pasado de susurros tras los abanicos a declaraciones audaces en los salones. La señorita Beatrice Hulling estaba visitando al hermano loco de los Pendleton. La tía Agatha finalmente había llegado a su límite. Acaparó a Beatrice en el pequeño salón de su casa de pueblo alquilada, su rostro una máscara de terror aristocrático. «Eres una egoísta, Beatrice», siseó Agatha, agarrando su pañuelo. Clara bailó ayer con Lord Minton, y él le preguntó directamente si la locura corría por nuestra sangre familiar. «Todo por tu asociación con esa criatura». Beatrice levantó la vista del libro que estaba leyendo. «Marcus no es una criatura, tía. Es un hombre.
¿Y si Lord Minton es tan tonto como para creer que la locura es contagiosa a través del matrimonio con una prima? Clara está mejor sin él. «Detendrás estas visitas», exigió Agatha, dando un paso adelante. «O te echaré a la calle, lo juro». Beatrice cerró lentamente su libro. Se puso de pie. Era más alta que su tía, y años de absorber la crueldad silenciosa de la alta sociedad le habían forjado una columna vertebral de acero sólido. «Échame entonces», dijo Beatrice, su voz bajando a un registro terriblemente tranquilo. «Hazlo hoy. Haré mi baúl y me contrataré como institutriz. Me aseguraré de que cada familia aristocrática de Londres sepa exactamente por qué la hija de Thomas Holling fue forzada a la servidumbre. Veamos cómo le va a Clara Ara en el mercado matrimonial cuando el nombre Holling se convierta en sinónimo de indigencia y crueldad». Agatha retrocedió, su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. Reconoció la mirada en los ojos de Beatrice. Era la mirada de una mujer que no tenía absolutamente nada que perder. Beatrice cogió su abrigo. «Voy a Grove Square. Volveré para la cena». Cuando Beatrice llegó a la biblioteca esa tarde, la atmósfera era diferente. El enorme escritorio de roble estaba completamente despejado de engranajes y paños de terciopelo. Marcus estaba de pie junto a la ventana, con las manos fuertemente entrelazadas a la espalda. Estaba paseando, exactamente 4 pasos hacia adelante, un giro brusco, 4 pasos hacia atrás. «Marcus», preguntó Beatrice, cerrando las puertas tras de sí. En las últimas 3 semanas, el señor Pendleton había desaparecido de forma natural. Marcus dejó de pasear. Se giró para mirarla. Parecía agitado. El cuello de su camisa estaba desabrochado y respiraba con dificultad. «Llegas 3 minutos tarde», dijo Marcus. Sonó como una acusación, pero Beatrice reconoció el pánico subyacente. La rutina era su ancla. Cuando el ancla se soltaba, el mundo se convertía en una tormenta. «El carruaje chocó con un bache en Oxford Street», explicó Beatrice con calma, sin acercarse, dándole espacio para procesar el cambio. «Tuvimos que esperar a que inspeccionaran la rueda. Me disculpo». Marcus la miró fijamente. Tamborileó los dedos contra su muslo. 1, 2, 3, 4, variables, murmuró Marcus. «El mundo está compuesto enteramente de variables incontroladas. Es agotador». «Lo es», estuvo de acuerdo Beatrice. «Pero la rueda está bien. Y estoy aquí». Marcus respiró hondo. Se acercó al escritorio. Sentada perfectamente en el centro de la madera pulida, había una pequeña caja cuadrada de caoba. «He completado la tarea», declaró Marcus. Beatrice se acercó al escritorio, miró la caja y luego a Marcus. Él asintió bruscamente, indicándole que la abriera. Levantó el pestillo de latón. Dentro, sobre un lecho de seda azul oscuro, estaba el reloj de bolsillo de su padre. El cristal destrozado había desaparecido, reemplazado por un cristal abovedado impecable. La carcasa abollada había sido martillada y pulida hasta que la plata brillaba como un espejo. Pero fue el sonido lo que la atrapó. Se inclinó. Tic, tic, tic. Era un latido fuerte y constante. Beatrice sintió un dolor agudo y repentino en la garganta. Cogió el reloj. El metal estaba frío, pesado en su palma. Se sentía exactamente como hacía 10 años. El resorte de equilibrio estaba completamente destruido, explicó Marcus, observando su rostro atentamente. Tuve que conseguir un reemplazo de un proveedor en Clerkenwell. La carcasa requirió calor para remodelarla. Me quemé el dedo índice izquierdo. Se ampolló, pero la integridad estructural del reloj está restaurada. Beatrice levantó la vista. ¿Te quemaste? Marcus levantó su mano izquierda. Un vendaje blanco y limpio envolvía su dedo índice. Es una herida menor. El dolor es una respuesta biológica al daño tisular. Sanará en aproximadamente 7 días. Beatrice rodeó el escritorio. No pensó en las reglas de la propiedad. No pensó en las leyes no escritas de la distancia. Extendió la mano y tomó suavemente su mano vendada. Marcus se puso completamente rígido. Se le cortó la respiración. Odiaba que lo tocaran. Odiaba el calor, la imprevisibilidad.
Pero mientras el pulgar de Beatrice rozaba ligeramente el borde del vendaje, no se apartó. Miró sus manos unidas como si observara una fascinante reacción química. «Gracias, Marcus», dijo Beatrice suavemente, mirándolo a sus ojos grises. «Nadie ha tenido tanto cuidado con algo mío». Marcus tragó saliva. «¿Usted? Usted no retrocedió. ¿De qué? La quemadura, el vendaje. George dice que las heridas son desagradables para las mujeres. Dice que prefieren la perfección». Beatrice soltó una risa áspera y cínica. «George es un idiota. La perfección es una mentira fabricada por sastres e instructores de etiqueta. Prefiero esto». Apretó suavemente sus dedos antes de soltarlo, respetando sus límites. «Prefiero las cosas que funcionan, aunque requieran una pequeña reparación». Marcus miró su mano, y luego a Beatrice. La energía frenética de su paseo anterior se había disipado por completo. «He calculado la probabilidad de nuestra asociación continuada», dijo Marcus abruptamente. Beatrice parpadeó. «¿Lo ha hecho?» «Sí. Usted no me interrumpe. No usa perfume que asalte los sentidos olfativos. Entiende la necesidad de una programación rígida». Marcus se irguió. «Encuentro su presencia muy reguladora. Me gustaría iniciar un cortejo formal». Beatrice lo miró fijamente. Era la propuesta más antirromántica, clínica y hermosa que había oído jamás. «Cortejo», repitió Beatrice, su corazón latiendo con un ritmo extraño y agitado que Marcus probablemente encontraría matemáticamente incorrecto. «Sí», dijo Marcus. «He leído los manuales. Se supone que debemos pasear por Hyde Park. No haré eso. Hay demasiados patos y el ruido es impredecible. Pero podemos pasear por los jardines traseros de aquí a las 4 en punto los martes y jueves. Creo que...» Beatrice sonrió. La armadura cínica que llevaba se derritió por completo. «Suena como un horario excelente». El duque de Westford finalmente intervino. Sucedió un martes, 2 semanas después de su cortejo formal. Beatrice subía los escalones de la casa de pueblo exactamente a tiempo cuando Hodges la interceptó en la puerta. «Señorita Hulling», dijo Hodges, con el rostro grave. «Su excelencia solicita una palabra en su estudio». Beatrice sintió un nudo frío en el estómago. «¿Me espera, Marcus? El señor Pendleton está en la biblioteca. Su excelencia desea hablar con usted antes de que proceda». Beatrice siguió al mayordomo por un largo y opulento pasillo. El estudio de George era muy diferente de la biblioteca de Marcus. Era oscuro, dominado por sillones de cuero, retratos al óleo de antepasados severos y el olor a puros caros. George estaba de pie junto a la chimenea, sosteniendo un vaso de líquido ambarino. Parecía cansado. «Señorita Hulling», dijo George, sin ofrecerle asiento. «Seré breve. Esta farsa ha durado demasiado». Beatrice mantuvo la barbilla en alto. «No estoy al tanto de ninguna farsa, Su Excelencia. No juegue a la tonta conmigo», espetó George, su paciencia aristocrática agotándose. «Permití este arreglo porque pensé que era una fascinación pasajera. Pensé que Marcus la encontraba una novedad, y admito que parecía más tranquilo. Pero la alta sociedad está hablando. Su familia se enfrenta a la ruina, y peor aún, Marcus está empezando a depender de usted». «¿Es eso un crimen?», preguntó Beatrice fríamente. «Que tenga una amiga. No necesita una amiga». George alzó la voz, el vaso en su mano temblando ligeramente. «Necesita estabilidad. Necesita rutina. Y usted es un elemento temporal, señorita Hulling. ¿Qué pasará cuando decida que quiere un marido? Un marido de verdad. No un hombre que tiene que contar los escalones antes de bajarlos. ¿Qué pasará cuando lo deje?» «No voy a dejarlo. Lo hará». George golpeó su vaso contra la repisa de la chimenea. «La sociedad lo exige. Es una solterona sin fortuna. No puede casarse con el hermano de un duque sin destrozar la reputación de esta familia. Eventualmente se doblegará a la presión, y cuando lo haga, Marcus se romperá». «Y él no se rompe como usted o yo, señorita Hulling. Se hace añicos. He pasado 10 años recogiendo los pedazos, y no permitiré que usted lo deje caer de nuevo». George caminó hacia su escritorio, sacando un sobre grueso y pesado. «Hay 3,000 libras en este sobre», dijo George, con voz inexpresiva.
Es suficiente para que viva de forma independiente, lejos de su tía, lejos de Londres. Tómelo, salga de esta casa, no vuelva. Beatrice miró el sobre. 3.000 libras. Era la libertad. Era una casita en el campo, una vida sin las burlas de la tía Ágata, una vida en la que nunca más tendría que asistir a otro baile aplastante. Era exactamente lo que había querido toda su vida. Miró a George. Vio la desesperación en sus ojos. No era un monstruo, era un hermano mayor aterrorizado tratando de proteger a la única familia que le quedaba, usando la única arma que conocía, el dinero. Beatrice extendió la mano. La puerta del estudio se abrió de golpe. Marcus estaba en el umbral. Respiraba con jadeos entrecortados y dificultosos. Sus ojos estaban muy abiertos, las pupilas dilatadas por el pánico puro. Había venido a buscarla cuando llegó 5 minutos tarde a la biblioteca. Lo había oído todo. Marcus, shedió George, dejando caer el sobre el escritorio. Marcus, por favor, vuelve a tu habitación. Estás eliminando la variable, dijo Marcus. Su voz no era un retumbo ronco. Era un hilo agudo y fino de pura angustia. Levantó las manos, presionando con fuerza los talones de las palmas contra sus sienes. Ella es una variable. Tú estás pagando dinero para restarla de la ecuación. Artie, escúchame, suplicó George, dando un paso adelante. ¡No!, gritó Marcus, retrocediendo contra el marco de la puerta. Comenzó a mecerse sobre sus talones, un movimiento rápido y brusco. El horario está roto. Se supone que debe estar en la biblioteca. Son las 4:03. La hora es incorrecta. La geometría está arruinada. No miraba a Beatrice. Miraba al suelo, atrapado en un vórtice en espiral de sobrecarga sensorial y lógica rota. El mundo seguro y predecible, que había construido cuidadosamente con Beatrice, estaba siendo desmantelado sistemáticamente por su hermano. George miró a Beatrice, con el pánico escrito en su rostro. «Fuera», siseó. «Yo me encargo de esto. Fuera». Beatrice no miró el sobre en el escritorio. No miró al duque furioso y aterrorizado. Caminó directamente pasando a George, deteniéndose a 3 pies de Marcus. No extendió la mano para tocarlo. Sabía que no debía. En cambio, metió la mano en el bolsillo. Sacó el reloj de bolsillo de plata que Marcus había arreglado. Tic, tic, tic. Beatrice lo sostuvo por la cadena, dejándolo colgar en el aire entre ellos. «Marcus», dijo Beatrice. Su voz era baja, firme, y cortó el pánico creciente en la habitación como una cuchilla. «Mira el péndulo». Marcus apretó los ojos, meciéndose con más fuerza. La variable ha sido eliminada. La ecuación es nula. «Estoy aquí mismo», ordenó Beatrice. «Abre los ojos, Marcus. Mira el reloj». La respiración de Marcus se entrecortó. Lenta, dolorosamente, abrió los ojos. Se fijaron en la reluciente carcasa de plata que colgaba en el aire. «Escucha la rueda de escape», instruyó Beatrice con calma. «Cuenta los latidos». Marcus miró el reloj. Su pecho se agitaba, pero sus labios comenzaron a moverse en silencio. «La hora no es incorrecta», dijo Beatrice suavemente, manteniendo el reloj perfectamente quieto. «El horario se retrasó. Eso es todo. No me voy, Marcus. Soy una variable permanente. La ecuación se mantiene». El balanceo de Marcus se ralentizó. Bajó las manos de sus sienes. Miró el reloj, la prueba firme e innegable de la verdad mecánica, anclándolo de nuevo a la realidad. Respiró hondo y temblorosamente. Levantó la vista del reloj, encontrando los ojos de Beatrice. «Permanente», susurró Marcus, probando la palabra. «Permanente», confirmó Beatrice. Giró la cabeza para mirar a George. El duque estaba congelado, mirándolos en un silencio atónito. Había pasado 10 años tratando de proteger a Marcus del mundo, solo para darse cuenta de que Beatrice le estaba enseñando a sobrevivir en él. «Quédese con su dinero, su excelencia», dijo Beatrice, con tono absoluto. «Vamos al jardín. Son las 4:08, y tenemos un horario que mantener». Guardó el reloj en su bolsillo y miró a Marcus. «¿Vamos?» Marcus asintió rígidamente. Se apartó del marco de la puerta, alineándose exactamente a 2 pies a su izquierda. «El camino de grava», declaró Marcus,
su voz volviendo a su tono ronco normal, aunque un ligero temblor permanecía. Tiene 420 pies de largo. Lo caminaremos 2 veces. Perfecto, dijo Beatrice. Salieron del estudio, dejando al duque solo con su dinero y sus suposiciones arruinadas. La tía Ágata se enteró del dinero. La sociedad tenía una forma de filtrar secretos a través de las paredes, y el abogado del duque había mencionado indiscretamente una suma retirada que posteriormente fue devuelta. Cuando Beatrice llegó a la casa de pueblo alquilada esa noche, sus escasas pertenencias ya estaban empaquetadas en 2 baúles de cuero maltrechos en la acera. «Rechazaste 3,000 libras», dijo Ágata, de pie en la puerta. Miró a Beatrice como si estuviera mirando a una rata enferma. «Desperdiciaste una fortuna por un loco. Eres una tonta, Beatrice, y no envenenarás más las perspectivas de Clara». La puerta se cerró con un golpe sordo y final. Beatrice se quedó en los adoquines. La niebla de la tarde comenzaba a entrar, húmeda y cortante. Tenía exactamente 4 chelines y 3 peniques en su bolso. Era suficiente para alquilar un coche de punto a una pensión en Cheapside, un distrito que olía a col hervida y aguas residuales, lejos de las cuidadas plazas de Mayfair. Tomó una habitación en el 4º piso. El papel pintado se estaba despegando. La cama se hundía en el centro, y las tablas del suelo crujían bajo sus pies. No lloró. Llorar era un uso ineficiente de la energía. Desempacó sus vestidos, los colgó en la única percha de madera y calculó cuántos días podría comer con las monedas que le quedaban antes de tener que buscar empleo como costurera. Continuó visitando a Marcus. Caminaba las 3 millas desde Cheapside hasta Grove Square los martes y jueves. Se sacudía el peor hollín de la falda antes de tocar el timbre. Sonreía a Hodges. Caminaba por el sendero de grava con Marcus. Creía que lo estaba ocultando perfectamente. Subestimó al hombre que podía medir 1 milímetro a simple vista. Era el 2º jueves de su exilio. Estaban en la biblioteca. Marcus estaba volviendo a montar un cronómetro complejo, y Beatrice leía un libro sobre navegación naval, disfrutando del silencio. Marcus detuvo su trabajo. No la miró. Miró sus botas. «El barro es incorrecto», dijo Marcus. Beatrice bajó la vista. Había intentado limpiar sus botas en la rejilla, pero un fino borde de tierra seca permanecía a lo largo de las suelas. «Llovió ayer», dijo Beatrice con suavidad. «Las calles están asquerosas. El barro de Mayfair es predominantemente una mezcla de grava y ceniza de caballo», declaró Marcus, con voz inexpresiva. Señaló sus pies con un par de pinzas de latón. «Ese es gris oscuro. Tiene una alta retención de humedad. Es arcilla del Támesis. Usted está caminando desde los distritos del río». Beatrice se quedó helada. Cerró su libro con cuidado, ganando tiempo. «Hoy tomé una ruta diferente». Marcus dejó las pinzas. Giró la cabeza para mirarla de lleno. Sus ojos grises eran inexpresivos, analíticos y completamente implacables. Su cadencia al caminar ha cambiado. Continuó, desmantelando sistemáticamente su mentira. Llega cansada. Las suelas de sus botas se han desgastado aproximadamente 1/8 de pulgada en el talón exterior. Está cubriendo una distancia de al menos 3 millas. Además, su ingesta calórica ha disminuido. Sus pómulos son más prominentes. La geometría de su rostro es más afilada. Expuso los hechos como engranajes sobre un paño de terciopelo. «Marcus, no es nada de lo que deba preocuparse. ¿Hizo esto George?», interrumpió Marcus, con las manos apretadas en puños sobre el escritorio. «¿Mi hermano eliminó su variable de vivienda?». «No», dijo Beatrice rápidamente. «Lo hizo mi tía. Tuvimos un desacuerdo. Está todo bien». «No está bien». Marcus se levantó. La silla raspó ruidosamente contra el suelo. Comenzó a pasear. 4 pasos hacia adelante, giro. 4 pasos hacia atrás. Cheapside Souk. La calidad del aire está gravemente comprometida. La tasa de mortalidad es un 40% más alta. Está en un entorno no optimizado. «Puedo arreglármelas», insistió Beatrice, levantándose también. Mantuvo la voz tranquila, tratando de anclarlo. «Tengo una habitación. Tengo un plan. Su plan tiene una probabilidad estadística de terminar en inanición o tifus», replicó Marcus. No la estaba insultando,
Estaba declarando hechos epidemiológicos. Dejó de pasear y miró hacia la puerta. Debo hablar con George. George tiene recursos. George tiene propiedades. No. Beratice se interpuso en su camino. No lo tocó, pero le bloqueó el paso hacia la puerta. Marcus, por favor, no le pidas caridad en mi nombre. No seré una mujer mantenida, y no le daré a la sociedad otra razón para compadecerte. Marcus la miró. Su pecho se agitaba. No entendía el complejo orgullo social que la mantenía en un barrio pobre. Era ilógico, era estúpido. «Estás rompiendo el sistema», dijo Marcus, su voz bajando a un murmullo bajo y angustiado. «Necesito que estés a salvo. Si no estás a salvo, la biblioteca es incorrecta. El cronómetro es incorrecto. La geometría está arruinada. Estoy a salvo», mintió ella, suavizando la voz. Marcus la miró durante un largo y silencioso momento. Miró las sombras bajo sus ojos, el ligero temblor en sus manos. Estaba tratando de ocultarlo. Sabía que estaba mintiendo. No discutió. Simplemente asintió una vez. «Ya veo». Volvió a su escritorio, cogió sus pinzas y reanudó su trabajo en el cronómetro. No habló durante el resto de la hora. Beatrice pensó que el asunto estaba zanjado. Pensó que había protegido su rutina. Estaba equivocada. Marcus Pendleton no había salido de los límites de Grosvenor Square sin su hermano o un carruaje cerrado en 10 años. El mundo exterior era una pesadilla sensorial. El ruido era un asalto físico. Ruedas de hierro rechinando sobre adoquines, vendedores ambulantes gritando sus mercancías, perros ladrando, el olor a humo de carbón, carne podrida y cuerpos sin lavar. Era un infierno caótico e impredecible, de variables superpuestas. El viernes por la mañana, Marcus se puso un pesado abrigo de lana. Se caló una gruesa gorra de tweed hasta las orejas para amortiguar el sonido. Se puso sus guantes de cuero. Guardó un pequeño cuaderno encuadernado en cuero en su bolsillo. Pasó junto a Hodges, que estaba puliendo la barandilla. «¿Señor Pendleton?», preguntó Hodges sorprendido. «Señor, ¿a dónde va? El carruaje no está listo». «No necesito el carruaje», dijo Marcus, mirando fijamente la pesada puerta principal. «Estoy caminando». «Señor, Su Excelencia instruyó explícitamente». «Tengo 30 años, Hodges», dijo Marcus. El barítono ronco no admitía discusión. «Abra la puerta». Hodges dudó, luego abrió la puerta. Marcus salió al peso aplastante de Londres. El rugido inmediato de Oxford Street lo golpeó como un golpe físico. Apretó los ojos por una fracción de segundo. 55 decibelios, calculó. 80. Cuando pasa un carruaje. Abrió los ojos. Se centró en el pavimento. 1, 2, 3, 4. Comenzó a caminar. No miró a la gente. Miró las líneas entre los adoquines. Contó sus pasos. Conocía la cuadrícula matemática de la ciudad. Había estudiado los mapas en la biblioteca. Si ella caminaba a través de la arcilla del Támesis, y le tomaba 1 hora y media según su paso, estaba dentro de un radio de 1 milla de la Catedral de San Pablo. Caminó durante 2 horas, fue empujado, zarandeado y maldecido por empleados apresurados. Un carruaje salpicó agua sucia en sus pantalones. El olor del mercado de pescado casi lo hizo vomitar. Su respiración se volvió superficial, su pecho apretado por el pánico creciente. Las variables se multiplicaban. La geometría estaba completamente rota. Agarró el cuaderno en su bolsillo como un salvavidas. Revisó 3 pensiones, recitando su nombre a caseras desconcertadas. Daba miedo mirarlo. Un hombre enorme, impecablemente vestido, temblando violentamente, negándose a hacer contacto visual, hablando con exigencias mecánicas y entrecortadas. En la cuarta casa, en una calle estrecha y sin sol cerca de Cheapside, la casera asintió. 4º piso, habitación del fondo, pero no recibe visitas. Marcus pasó de largo a la mujer, subiendo las escaleras de madera podridas de 2 en 2. Las escaleras eran desiguales. Las alturas de los peldaños variaban hasta 2 pulgadas. Era una abominación estructural. Llegó al 4º piso. Llamó a la puerta desconchada. 3 golpes secos, a intervalos exactos. Un momento después, la puerta se abrió. Beatrice estaba allí con su descolorido vestido esmeralda, un chal envuelto apretadamente alrededor de sus hombros,
contra la corriente de aire. Cuando vio a Marcus llenando el estrecho y sucio pasillo, sus ojos se abrieron de puro terror. Marcus miró detrás de él, esperando a George, esperando a los lacayos. Estaba solo. ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo aquí? Marcus estaba hiperventilando. El sudor perlaba su frente. Se agarró al marco de la puerta con ambas manos para evitar mecerse. El ruido. Jadeó Marcus, con la voz tensa. El ruido es de 70 decibelios. Las escaleras están estructuralmente comprometidas. El aire huele a azufre y descomposición. Marcus, no deberías estar aquí, dijo Beatrice, apartándose rápidamente y metiéndolo en la diminuta habitación, cerrando la puerta del pasillo. La habitación era estrecha. Una cama angosta, un lavabo, una única ventana que daba a una pared de ladrillo. Marcus estaba en el centro, elevándose sobre los escasos muebles, respirando como un animal cazado. Beatrice no dudó. Metió la mano en el bolsillo. Sacó el reloj de plata. Lo sostuvo en alto. «Cuenta los latidos, Marcus», ordenó con firmeza. «Mira el péndulo. Ignora la calle». Marcus miró la carcasa de plata. Su pecho se agitaba. 1, 2, 3, 4. Tardó 5 minutos en que su ritmo cardíaco se ralentizara. Cerró los ojos, concentrándose por completo en el tic-tac rítmico, dejando que la mecánica predecible del reloj alejara el caos de la ciudad. Cuando finalmente abrió los ojos, el pánico había retrocedido, dejando atrás una claridad profunda y agotada. «Caminaste hasta aquí», susurró Beatrice, dándose cuenta de la magnitud de lo que había hecho. «Marcus, caminaste por la ciudad solo. ¿Por qué?» Marcus la miró. No miró el papel pintado despegado ni la cama hundida. Miró a la mujer que anclaba su mundo. «Porque su lógica es defectuosa», dijo Marcus. Beatrice parpadeó. «¿Mi lógica? Usted rechaza el dinero de George porque no será una mujer mantenida», declaró Marcus, volviendo a su entrega directa y fáctica. «Rechaza la caridad por orgullo social. Por lo tanto, solo hay un contrato legal y social disponible que proporciona seguridad financiera y vivienda absolutas, al tiempo que satisface su necesidad de independencia de su tía». Beatrice lo miró fijamente, su pulso de repente martilleando en sus oídos. «Marcus, ¿qué estás diciendo?» Marcus metió la mano en el bolsillo. No sacó un anillo. Sacó el pequeño cuaderno encuadernado en cuero. Lo abrió. Las páginas estaban llenas de diagramas geométricos precisos y líneas de texto. «He redactado un contrato», dijo Marcus, extendiéndole el libro. «El matrimonio es un contrato. La alta sociedad lo ve como una transacción de linajes. Yo lo veo como un arreglo de convivencia óptimo». Beatrice tomó el libro. Le temblaban las manos. Artículo 1. Recitó Marcus de memoria, golpeando su muslo con su dedo enguantado. «Usted residirá en Grosvenor Square o en la finca del campo, lo que prefiera». Artículo 2. Tendrá control total sobre las cuentas del hogar, ya que encuentro tediosas las matemáticas de los libros de contabilidad. Artículo 3. No le exigiré que asista a funciones sociales que excedan los 60 decibelios. Artículo 4. Pasearemos por el jardín los martes y jueves. Dejó de golpear su pierna. La miró directamente a los ojos. Artículo 5. Dijo Marcus, su voz bajando a un susurro ronco. Nunca más tendrá que vivir en un edificio estructuralmente comprometido. Y yo, nunca tendré que arreglar un cronómetro sin que usted lea un libro en la silla. Beatrice miró el cuaderno. Los diagramas eran planos de la biblioteca que mostraban su silla permanentemente atornillada al suelo en su posición exacta. Era la cosa más hermosa que había visto en su vida. Una lágrima se deslizó por su mejilla, salpicando la página. Marcus se estremeció ligeramente. «¿Está experimentando tristeza?», preguntó, de repente ansioso. «¿Es el contrato inaceptable?». Beatrice soltó una risa húmeda y genuina. Cerró el cuaderno y lo miró. No le importaba el barro, el frío o la alta sociedad. «El contrato es perfecto, Marcus», dijo ella. «La geometría es impecable. ¿Entonces está de acuerdo?». «Sí», dijo Beatrice suavemente. «Estoy de acuerdo». Marcus soltó un largo suspiro. La tensión se drenó por completo de sus enormes hombros. «Excelente.
Debemos irnos ahora. He dispuesto un coche de punto. Está esperando en la esquina. Se le ha pagado el doble al conductor para evitar las rutas empedradas en la medida de lo posible. Lo había planeado todo. Beatrice cogió su chal. No le pidieron permiso al duque. Se lo dijeron cuando regresaron a Grosvenor Square. George estaba paseando por el vestíbulo, movilizando a los lacayos para buscar a su hermano por la ciudad. Cuando Marcus entró por la puerta con Beatrice, George casi se derrumba de alivio. Cuando Marcus anunció que iban a obtener una licencia especial del arzobispo de Canterbury por la mañana, George casi se derrumba de nuevo, esta vez de shock. El duque intentó discutir, intentó hablar de escándalo, de la alta sociedad, de los susurros brutales que los seguirían. «¿Qué susurran, George?», dijo Beatrice con calma, de pie junto a Marcus en el estudio. Estaba de vuelta en la casa, de vuelta en su armadura. Sus susurros no pagan al carnicero, y no marcan la hora. Marcus es un hombre adulto. Ha tomado una decisión lógica. Puede estar con nosotros, o puede vernos marchar. George miró a su hermano. Marcus no se mecía. No miraba las tablas del suelo. Estaba de pie, erguido, su hombro rozando el de Beatrice, completamente anclado por su presencia. El duque finalmente lo vio. La jaula que había construido para proteger a Marcus no era nada comparada con los cimientos que Beatrice le había proporcionado. George sirvió 3 vasos de whisky, deslizó 2 sobre el escritorio. «Por la novia y el novio», dijo George en voz baja, levantando su vaso. Se casaron en la pequeña capilla de la finca de campo de los Pendleton, lejos de la mirada asfixiante de Londres. No hubo multitudes curiosas, solo George, Hodges y el vicario. Pero la sociedad no podía ser ignorada para siempre. 3 meses después, el duque de Westford organizó su baile anual de otoño. La alta sociedad llegó como buitres, hambrientos de espectáculo. Habían oído los rumores. El simplón se había casado con la solterona. Esperaban un desastre. Esperaban que Marcus se acobardara detrás de un helecho mientras Beatrice lo exhibía como un oso encadenado. Beatrice estaba en lo alto de la gran escalera. No llevaba un vestido descolorido, llevaba un vestido de terciopelo azul medianoche profundo que absorbía la luz justo como a Marcus le gustaba. A su lado estaba su marido. Marcus llevaba un abrigo de noche negro elegantemente entallado. Llevaba sus gruesos guantes de cuero. Se veía terriblemente apuesto y completamente indiferente a los cientos de ojos que los miraban. «El ruido es de 65 decibelios», murmuró Marcus, mirando a la multitud. «Nos quedaremos exactamente 45 minutos», respondió Beatrice, sin mover los labios, con la sonrisa fija en la multitud. «Luego volveremos a la biblioteca. Prometiste mostrarme el mecanismo de escape del reloj francés. 45 minutos es aceptable», estuvo de acuerdo Marcus. Descendieron las escaleras. La multitud se abrió para ellos. Un mar de susurros y abanicos chasqueantes. Lord Harrington estaba allí, burlándose desde el borde del salón de baile. La tía Agatha estaba allí, con cara de haber tragado un limón, flanqueada por una miserable Clarara. Beatrice los ignoró a todos. Llegaron al borde de la pista de baile. La orquesta tocaba un vals lento. Marcus se giró hacia ella. No preguntó, no lo necesitaba. Extendió su mano derecha. Beatrice no buscó su bolso, no sacó un pañuelo. En cambio, colocó su mano desnuda directamente sobre su grueso guante de cuero. Podía sentir el calor de su piel irradiando a través del cuero. Marcus se tensó por una fracción de segundo, apretando la mandíbula, procesando la sensación. Luego exhaló, cerró sus dedos alrededor de los de ella, colocó su otra mano enguantada ligeramente en su cintura. No miró a la multitud. Miró el patrón geométrico del suelo de parqué y luego, lentamente, levantó los ojos para encontrarse con los de ella. 1, 2, 3, susurró Marcus. Perfecto, respondió Beatrice. Entraron en el vals. No fluían como el agua. Se movían como una máquina perfectamente calibrada. Cada paso era preciso, cada giro medido, cada movimiento anclado en una confianza absoluta. El salón de baile quedó en completo silencio. Los susurros burlones murieron en las gargantas de la alta sociedad. No podían burlarse de un hombre que se movía con un propósito tan innegable.
No podían compadecer a una mujer que miraba a su marido como si fuera lo único sólido en un mundo frágil. La sociedad ama a los monstruos y desprecia a los tontos, pero no tiene absolutamente ninguna defensa contra una alianza forjada en acero y que avanza con un ritmo perfecto. Marcus guió a su esposa por la pista, ignorando por completo el mundo, centrándose solo en la geometría de la mujer en sus brazos. El mundo exige que nos conformemos a su ruido, sus reglas y sus juicios superficiales. Pero Marcos y Beatrice demuestran que la verdadera conexión no se encuentra en encajar, se encuentra en hallar a la única persona que entiende tu geometría única. El amor no siempre son palabras floridas. A veces es un reloj reparado, un paso contado y un silencio compartido en una habitación ruidosa. Si esta historia sobre desafiar a la sociedad y encontrar un amor que de verdad tiene sentido ha conectado contigo, por favor, dale al botón de me gusta, compártela con alguien que aprecie el romance auténtico, y suscríbete para más dramas emocionales y realistas. ¿Cuál fue tu momento favorito?